Dios te bendiga. Aquí aprenderás más de la Biblia, donde te llenarás de sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Cada día se estará publicando un video para que puedas aprender. No te olvides de suscribirte, compartir y de dejar tu like. Comencemos. 50 preguntas de Jesús. Pregunta 1. ¿Cómo se llama el rey que quería matarlo a Jesús cuando era niño? Asiro. B. Nabucodonosor. C. Artajerjes. D. Herodes. Tienes 10 segundos para responder. De Herodes. San Mateo capítulo 2 versículos 1 al 13. Pregunta 2. ¿Cuándo Jesús fue bautizado, en qué forma descendió el Espíritu Santo? A. Águila. B. León. C. Paloma. D. Cordero. Tienes 10 segundos para responder. C. Paloma. San Mateo capítulo 3 versículo 16. Pregunta 3. ¿A quienes Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? A. Mateo y Marco. B. Pedro y Juan. C. Pablo y Sila. D. Pedro y Andrés. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro y Andrés. San Mateo capítulo 4 versículo 18. Pregunta 4. Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es A. La mano. B. El oído. C. El ojo. D. La boca. Tienes 10 segundos para responder. C. El ojo. San Mateo capítulo 6 versículo 22. Pregunta 5. ¿Quién dijo a Jesús, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, di la palabra y mi criado sanará? A. Un judío. B. Un publicano. C. Un fariseo. D. Un centurión. Tienes 10 segundos para responder. De un centurión. San Mateo capítulo 8 versículo 8. Pregunta 6. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús cuando inició su ministerio? A. 11 discípulos. B. 10 discípulos. C. 12 discípulos. D. 20 discípulos. Tienes 10 segundos para responder. Calle 12 discípulos. San Mateo capítulo 10 versículo 1. Pregunta 7. ¿Cuántos días y noches ayunó Jesús en el desierto? A. 3 días y 3 noches. B. 7 días y 7 noches. Calle 21 días y 21 noches. D. 40 días y 40 noches. Tienes 10 segundos para responder. De 40 días y 40 noches. San Mateo capítulo 4 versículo 2. Pregunta 8. ¿Quién dijo que Jesús bautizará con Espíritu Santo? A. Pedro. B. Juan el Bautista. C. Pablo. D. Mateo. Tienes 10 segundos para responder. B. Juan el Bautista. San Marcos capítulo 1 versículo 8. Pregunta 9. ¿Quién dijo a Jesús, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de los hijos? A. Mujer judía. B. Mujer hebrea. C. Mujer sirofenicia. D. Mujer filistea. Tienes 10 segundos para responder. C. Mujer sirofenicia. San Marcos capítulo 7 versículos 26 al 28. Pregunta 10. ¿Quién dijo a Jesús hagamos 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías?
A. Lucas. B. Jacobo. C. Juan. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro. San Marcos capítulo 9 versículo 5. Pregunta 11. ¿A quién se refería Jesús cuando dijo, dejad venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos? A. Ancianos. B. Viudas. C. Huérfanos. D. Niños. Tienes 10 segundos para responder. De niños. San Marcos capítulo 10 versículo 14. Pregunta 12. ¿A quienes Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A. Discípulos. B. Profetas. C. Evangelistas. D. Romanos. Tienes 10 segundos para responder. A. Discípulos. San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 26. Pregunta 13. ¿A quién de sus discípulos Jesús le dijo, ¿no has podido velar una hora? A. Juan. B. Pedro. C. Mateo. D. Judas. Tienes 10 segundos para responder. B. Pedro. San Marcos capítulo 14 versículo 37. Pregunta 14. ¿Cómo se llama el ciego que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? A. Ananías. B. Jairo. C. Bartimeo. D. Santiago. Tienes 10 segundos para responder. C. Bartimeo. San Marcos capítulo 10 versículo 46. Pregunta 15. ¿Quién bautizó a Jesús en el Jordán? A. Pedro. B. Moisés. C. Elías. D. Juan el Bautista. Tienes 10 segundos para responder. De Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15. Pregunta 16. ¿En qué lugar le crucificaron a Jesús? A. Sinaí. B. Oreb. C. Canaán. D. Gólgota. Tienes 10 segundos para responder. De Gólgota. San Marcos capítulo 15 versículos 22 al 24. Pregunta 17. ¿Cuántos panes y peces Jesús usó para dar de comer a 5,000 hombres? A. 2 panes y 5 peces. B. 3 panes y 5 peces. Calle 5 panes y 3 peces. D. 5 panes y 2 peces. Tienes 10 segundos para responder. De 5 panes y 2 peces. San Marcos capítulo 6 versículo 41. Pregunta 18. ¿Qué decían la multitud a Pilato acerca de Jesús? A. Perdónalo. B. Libéralo. C. Crucifícalo. D. Mátalo. Tienes 10 segundos para responder. C. Crucifícalo. San Marcos capítulo 15 versículo 13. Pregunta 19. ¿Cómo se llama el padre a la cual Jesús resucita a su hija? A. Abraham. B. Isaí. C. Obed. D. Jairo. Tienes 10 segundos para responder. De Jairo. San Mateo capítulo 5 versículos 22 al 23. Pregunta 20. ¿Qué eran los 2 varones que estaban crucificados junto a Jesús? A. Asesinos.
B. Violadores. C. Ladrones. D. Asaltantes. Tienes 10 segundos para responder. C. Ladrones. San Marcos capítulo 15 versículo 27. Pregunta 21. Cuando Jesús resucitó, ¿a quién primero se le apareció? A. Pedro. B. Juan. C. María Magdalena. D. Tomás. Tienes 10 segundos para responder. C. María Magdalena. San Marcos capítulo 16 versículo 9. Pregunta 22. ¿En qué río fue bautizado Jesús por Juan? A. Tigris. B. Nilo. C. Jordán. D. Eufrates. Tienes 10 segundos para responder. C. Jordán. San Mateo capítulo 3 versículo 13. Pregunta 23. ¿Qué tocó a Jesús para ser sanada la mujer de flujo de sangre? A. Su mano. B. Sandalia de sus pies. C. Su cabeza. D. Borde de su manto. Tienes 10 segundos para responder. De borde de su manto. San Lucas capítulo 8 versículos 43 al 47. Pregunta 24. ¿Quiénes aparecieron en la transfiguración de Jesús? A. Elías y Enoc. B. Moisés y Enoc. C. Elías y Moisés. D. Enoc y Noé. Tienes 10 segundos para responder. C. Elías y Moisés. San Marcos capítulo 9 versículo 4. Pregunta 25. ¿Cómo se llama al que dejaron libre y a Jesús lo crucificaron? A. Jetro. B. Ananías. C. Judas. D. Barrabás. Tienes 10 segundos para responder. De Barrabás. San Marcos capítulo 15 versículo 11. Pregunta 26. ¿Quién dijo a María que va a tener un hijo y llamarás Jesús? A. Profeta. B. Sacerdote. C. Ángel de Dios. Tienes 10 segundos para responder. C. Ángel. San Lucas capítulo 1 versículos 30 al 31. Pregunta 27. ¿Qué pasó con la higuera cuando Jesús le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti? A. Se quebró. B. Se quemó. C. Se reverdeció. D. Se secó. Tienes 10 segundos para responder. D. Se secó. San Marcos capítulo 11 versículo 20. Pregunta 28. Cuando Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Qué respondieron los demonios? A. Cantidad. B. Muchos. C. Legión. D. Bastante. Tienes 10 segundos para responder. C. Legión. San Lucas capítulo 8 versículo 30. Pregunta 29. ¿A quién de sus discípulos Jesús le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces? A. Judá. B. Marco. C. Juan. D. Pedro. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro. San Marcos capítulo 14 versículos 29 al 30. Pregunta 30. ¿Quiénes dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre?
A 12 discípulos, B 11 discípulos, C 70 discípulos, D 30 discípulos. Tienes 10 segundos para responder. Calle 70 discípulos. San Lucas capítulo 10 versículo 17. Pregunta 31. ¿A quién Jesús dijo, estás afanada y turbada con muchas cosas? A Ana. B Marta. C María. D Elizabeth. Tienes 10 segundos para responder. B Marta. San Lucas capítulo 10 versículo 41. Pregunta 32. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué descendió del cielo? A fuego. B ángel. C Espíritu Santo. D lluvia. Tienes 10 segundos para responder. C Espíritu Santo. San Mateo capítulo 3 versículo 16. Pregunta 33. Cuando Jesús decía, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿a qué se refería? A bendición. B maldición. C amargura. D hipocresía. Tienes 10 segundos para responder. De hipocresía. San Lucas capítulo 12 versículo 1. Pregunta 34. ¿Cuántos panes usó Jesús para alimentar a 4,000 personas? A 10 panes. B 3 panes. Calle 5 panes. D 7 panes. Tienes 10 segundos para responder. De 7 panes. San Marcos capítulo 8 versículo 6. Pregunta 35. ¿A quién Jesús le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa? A Ananías. B Zaqueo. C Mateo. D Lucas. Tienes 10 segundos para responder. B Zaqueo. San Lucas capítulo 19 versículo 5. Pregunta 36. ¿A quién de sus discípulos Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre? A Jacobo. B Judas. C Pedro. D Juan. Tienes 10 segundos para responder. B Judas. San Lucas capítulo 22 versículo 48. Pregunta 37. ¿Qué rey mandó a decapitar a Juan el Bautista? A rey Herodes. B rey Ciro. C rey Artajerjes. D rey Nabucodonosor. Tienes 10 segundos para responder. A rey Herodes. San Mateo capítulo 14 versículos 5 al 10. Pregunta 38. Cuando Jesús dijo, mi casa es casa de oración, ¿a qué se refería? A patio. B arca. C templo. D jardín. Tienes 10 segundos para responder. C templo. San Lucas capítulo 19 versículo 45. Pregunta 39. ¿Quién dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes? A. Un demonio. B. Un ángel. C. Un fariseo. D. Un saduceo. Tienes 10 segundos para responder. A. Un demonio. San Lucas capítulo 8 versículos 28 al 30. Pregunta 40. ¿Quiénes pensaron que era un fantasma y gritaron?
Al ver a Jesús andar sobre el mar. A profetas. B discípulos. C fariseos. D saduceos. Tienes 10 segundos para responder. B discípulos. San Marcos capítulo 6 versículos 45 al 49. Pregunta 41. ¿Qué animal Jesús usó para entrar cabalgando a Jerusalén? A camello. B pollino. C caballo. D buey. Tienes 10 segundos para responder. B pollino. San Lucas capítulo 19 versículo 35. Pregunta 42. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto para ser tentado por el diablo? A ángel. B fariseo. C Espíritu Santo. D levita. Tienes 10 segundos para responder. C Espíritu Santo. San Mateo capítulo 4 versículo 1. Pregunta 43. ¿Quién dijo a Jesús, tú eres el Cristo? A Jacobo. B Juan. C Marco. D Pedro. Tienes 10 segundos para responder. De Pedro. San Marcos capítulo 8 versículo 29. Pregunta 44. ¿Qué hicieron con el vestido de Jesús después de crucificarlo? A botaron. B quemaron. C lavaron. D repartieron. Tienes 10 segundos para responder. De repartieron. San Marcos capítulo 15 versículo 24. Pregunta 45. ¿A quién Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? A profetas. B apóstoles. C fariseos. D maestros. Tienes 10 segundos para responder. B apóstoles. San Marcos capítulo 16 versículo 15. Pregunta 46. ¿Quiénes dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? A Pablo y Sila. B Jacobo y Juan. C David y Jonatán. D Elías y Moisés. Tienes 10 segundos para responder. B Jacobo y Juan. San Lucas capítulo 9 versículo 54. Pregunta 47. ¿A quién Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios? A diablo. B ángel. C fariseo. D saduceo. Tienes 10 segundos para responder. A diablo. San Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7. Pregunta 48. ¿Qué es para Jesús cuando un varón mira a una mujer para codiciarlo? A perverso. B adultero. C amante. D violador. Tienes 10 segundos para responder. B adultero. San Mateo capítulo 5 versículo 28. Pregunta 49. ¿De quién era la suegra que Jesús sanó de fiebre? A Pedro. B Juan. C Pablo. D Felipe. Tienes 10 segundos para responder. A Pedro. San Mateo capítulo 8 versículos 14 al 15. Pregunta 50. ¿Qué título estaba escrito en la cruz de Jesús?
A Rey de paz. B Rey de los judíos. C Rey de reyes. D Rey eterno. Tienes 10 segundos para responder. B Rey de los judíos. San Marcos capítulo 15 versículo 26. Dios te bendiga. Si quieres seguir aprendiendo, te dejo otro video en la parte superior. 50 preguntas del libro de Génesis.